Bienvenidos al programa semanal que tenemos con la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, doctora en Derecho. Nos alejamos un poquito del programa que veníamos haciendo semanalmente en relación a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde México ha sido parte y condenado, para retomar un breve espacio temas sobre el sistema jurídico de los Estados Unidos de América. En el programa pasado se observó la primera parte de la Constitución y los Bill of Rights. Ahora, los primeros. Ahora vamos a continuar con esta parte en relación precisamente a las enmiendas ahora de la 11 a la 27. Doctora, bienvenida. Suscríbanse, se lo suplico, recomiéndanos con sus amistades para que podamos cada vez tener este aliciente y mejorar un poquito más el programa. Muchas gracias, doctora. Sea usted bienvenida, muy buenas. Bueno, buenas tardes, ahorita ya es, pero se lo agradecemos mucho. La Muchísimas escuchamos. gracias. Muchísimas gracias, doctor. Únicamente me gustaría aclarar a nuestro público que en el sentido de las constituciones escritas, México, nuestro país, básicamente eh, retoma la idea de las constituciones escritas de Estados Unidos, porque ese fue uno de los documentos y sigue siendo uno de los documentos precursores en tema de constituciones escritas. Recordemos que nuestra tradición jurídica es una tradición romano-germánica, la cual se basa en una ley escrita y una doctrina como fuente del derecho. En Estados Unidos tenemos la ley, el common law. ¿Qué es el common law? Bueno, pues básicamente el common law es este derecho consuetudinario, ¿ok? Que se elabora a base de precedentes. Sin embargo, este derecho consuetudinario no aplica en todas las áreas del derecho. En las áreas como lo es la materia civil y familiar, aplica y bancarrota también aplica un código escrito. Entonces, una vez aclarado el tema, me gustaría también comentarles que hablando de constituciones, por ejemplo, el documento más antiguo, históricamente hablando, es la Magna Carta, perdón, de 1215 de el Reino Unido, la cual este documento básicamente refería a algunos derechos que eran reconocidos a ciertos grupos de personas en el Reino Unido. Acordémonos, en ese tiempo estaríamos hablando de lo que es el imperio, ¿ok? El imperio de la Gran Bretaña. La siguiente constitución después de esa, pero hoy en día, aclaro, esta Magna Carta es únicamente un referente histórico. En la actualidad, Inglaterra no se guía, no tiene una constitución escrita. Inglaterra tiene justamente la aplicación del common law, es decir, se va un sistema de precedentes y decisiones que van realizando en el Parlamento y que son sobre las cuales se va dictando las sentencias de los casos que llegan a las Cortes del Reino Unido. Aclarado el tema, bueno, me gustaría comentar también que, por ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, Canadá y Australia en algún momento fueron colonias de Inglaterra, hoy en día ambos países tienen sus constituciones y son escritas. Canadá tiene una constitución escrita a partir de 1867 y Australia tiene una constitución escrita a partir de 1901. Bueno, continuando con el tema que nos ocupa el día de hoy, les he de comentar que las enmiendas de la 11ª a la 27 en Estados Unidos básicamente va a referir el mayor número de estas enmiendas a lo que es el sistema electoral de este país, el cual refiere que, en general, que todas las personas ciudadanas, ya sea que
seas nacido en Estados Unidos o que te hayas convertido en ciudadano de Estados Unidos, tienen derecho a votar, no importando la raza, la lengua y tu origen. Es importante mencionar también que no te pueden, como mujer, no nos pueden quitar el derecho a votar. Así lo refiere esta enmienda. Y esto es porque recordemos que tradicionalmente a las mujeres no se nos reconocía el derecho de votar. En Estados Unidos se nos reconoce el derecho a votar a partir de 1920. Entonces, esta enmienda número 15 de 1870 refiere: ni en los Estados Unidos ni ningún estado de la Unión podrá negar o coartar el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al sufragio por razón de raza, color o condición previa de servidumbre. Continuando con este análisis de estas enmiendas, es importante mencionar que una de ellas refiere a que únicamente como presidente y como vicepresidente, esas personas pueden ser reelectas una sola ocasión. ¿Y por qué se hizo esa reforma de que una sola ocasión? Porque en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt había sido electo por cuatro, me parece que tres ocasiones. Prácticamente ya la gente ni siquiera se acordaba que cuando habían habido elecciones porque él seguía estando a cargo del gobierno. Fue una persona que, por supuesto, fue un presidente que jugó un rol primordialmente importante en la Segunda Guerra Mundial y en justamente la conclusión de la misma, y que desafortunadamente él, por cuestiones de salud, ya no pudo ver la conclusión de la misma. Él falleció antes de que la Segunda Guerra Mundial concluyera. Pero bueno, por eso es el motivo de que únicamente hoy en día se puede reelegir una sola ocasión. También eh, se menciona, por ejemplo, y esta es la enmienda número 22, que refiere: ninguna persona podrá ser elegida más de 2 veces para el cargo de presidente. Y nadie que haya ocupado el cargo del presidente o que haya actuado como presidente, es decir, si era vicepresidente y el presidente falleció y toma el cargo de presidente, que es justamente lo que sucedió en el caso de Nixon, perdón, de Roosevelt, o en el caso de Nixon cuando fue el Watergate, o el caso de John F. Kennedy cuando falleció, el vicepresidente toma el papel de presidente. Entonces, aunque no haya sido electo como presidente, por toda vez que era el vicepresidente, no podrá ser electo más que una sola, reelecto más que una sola ocasión. ¿Ok? Por lo demás, respecto del tema de las votaciones, bueno, justamente refiere que, como en México, el Senado, o sea, cada estado va a tener 2 senadores independientemente del número de población que tengan, porque, por ejemplo, California, pues tenemos un gran número de pobladores, pero hay estados en donde la población es mucho más reducida, pero a pesar de eso tendrá 2 senadores cada estado. También refiere que, por ejemplo, que el derecho al voto, cada ciudadano, una vez que cumple los 18 años, tendrá derecho a votar, y ese derecho no podrá ser negado a causa de la edad, ¿no? Continuando con este análisis, dice la enmienda número 27 que que no habrá ninguna ley que pueda modificar la remuneración de los servicios de los senadores y representantes cuando estén ellos en funciones. Que si hay alguna modificación, bueno, esta entrará en vigor después de que acabe el periodo al que ellos fueron elegidos. Entonces, eso es bastante relevante porque siempre o en muchas ocasiones se da el caso de que una de las reformas que se quieran hacer es justamente modificar los salarios, ¿no? Entonces, creo que es importante que esto da certidumbre a las personas, que saber que en tanto estén en ejercicio de sus funciones, pues no habrá si hay alguna modificación o reforma respecto de sus ingresos, pues no entrará en aplicación hasta que esta
hasta que ellos concluyan el periodo de su cargo para el cual fueron electos, ¿no? Entonces, habla también de los derechos de votar en las elecciones primarias y secundarias, que es un tema un poquito más complicado porque es, digamos, de primera y de segunda vuelta, por así decirlo. Aquí se refiere así, y depende obviamente del número de estados que llevan una ventaja en el tema de las elecciones y qué estados pueden verdaderamente determinar quién va a ser el presidente de la República, dependiendo del número de delegados que tenga cada estado. Eh, de lo Continuando con el tema, habla también de justamente que el periodo de servicio del presidente y el vicepresidente, pues tiene un término de 4 años, ¿ok? Y que el Senado de los Estados Unidos estará conformado por, como les comentaba, por 2 senadores por cada estado, electos en cada estado, que también la enmienda, perdón, número 16, que esta es de 1913, refiere a la facultad de impuestos taxativa, ¿no? Esa recae en el Congreso y se refiere a que el Congreso tendrá facultades para aplicar y recaudar impuestos sobre ingresos, sea cual fuere la fuente de la cual estos provengan, sin prorrateo de los diversos estados y sin considerar ningún censo o enumeración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay estados que únicamente aplican los impuestos federales y no aplican ellos impuestos estatales, como es el caso de Texas. Entonces, esa es una libertad que tienen los estados para decidir si ellos quieren taxar o aplicar impuestos determinados en su población, en su jurisdicción. ¿Ok? Continuando con este análisis, bueno, la enmienda número 13 de 1865 refiere que ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existirán en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar sujeto a su jurisdicción. Es importante aquí hacer referencia a que sí puede estar una persona sometida a servidumbre cuando se trata como un castigo por un delito, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, es, por ejemplo, las personas cuando están privadas de la libertad, no es que se conviertan en esclavos, no, pero están obligadas a trabajar. Entonces, y obviamente por una remuneración mucho menor, ¿no? Entonces, esta enmienda número 13 lo lo refiere muy claramente, dice: ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existirán en los Estados Unidos o en cualquier lugar sujeto a su jurisdicción, salvo como castigo por un delito del cual la persona haya sido debidamente convicta. Y para concluir, sí me permitiría comentar esta enmienda, la número 11, que me parece que es bastante importante, que refiere que no se debe considerar que el Poder Judicial de los Estados Unidos se extienda a litigio alguno o en cuestiones de derecho incoado o instruido contra alguno de los estados de la Unión por ciudadanos de otro estado. Es decir, o por ciudadanos súbditos de cualquier otro estado extranjero. Es decir, únicamente el Poder Judicial de los Estados Unidos está enfocado a resolver temas jurisdiccionales respecto de ciudadanos de este país, de Estados Unidos. Por si Obviamente, esta encuentres enmienda es viviendo de ahí. Sí, claro. Obviamente esta enmienda es de 1795. Entonces, bueno, hoy hablaríamos de la globalización y entonces, en respecto de temas de globalización, entonces podríamos hablar de derecho público internacional que aplica justamente en temas de tratados internacionales, comerciales, etcétera. Pero cuando hablamos de las facultades del Poder Judicial, únicamente se atenderá a cuestiones relativas a ciudadanos o residentes del país. Es todo por hoy, doctor.
Me parece que estaríamos listos para una tercera edición de este análisis. Todavía el sistema americano es igual que el sistema mexicano, muy complejo. Muy complejo. Hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar y pues bueno, a mí me encantaría continuar con este análisis. Gracias, ¿no? Y tal vez nos soportar por las elecciones, tal y comprendidas, ¿qué pasaría? Digo, bueno, a lo mejor no podemos después de otra ocasión. Ya ve que está el colegio electoral, ¿no? Entonces, ¿qué, Sí, qué pasa si ellos votan? Se supone que van por tendencia, se conforman por la tendencia de la gente, ¿no? ¿Qué pasa si vota el colegio contra la tendencia de la gente? Nada. No, ese no, es un tema, sería una pregunta. ese Y es un tema bastante interesante, sí, controvertido, ¿no? Y muy también, por ejemplo, ahorita controvertido. que comentábamos eso de que, ¿cómo se llama? De que, de que nada más aplica a las personas que están en el territorio de Estados Unidos, la norma de Estados Unidos. Hay temas también bien interesantes de derecho internacional. Y, por ejemplo, cuando ha sucedido algunas cuestiones de la lucha contra el terrorismo, pues llevan a los presos por eso a Guantánamo. Ahí ya no hay jurisdicción de Estados Exactamente, Unidos, ¿no? ¿Hasta dónde abarca exacto. esa jurisdicción? Sí, son cosas, pues que tendremos que comentar tal vez en otra oportunidad, doctora, si usted lo tiene a bien. Sí, y referente a esto, nada más me gustaría comentarles, sí, justamente es cuando vemos cómo la ley se hace elástica, por así decirlo, Sí, dependiendo de justamente los intereses políticos, porque si hablamos, por ejemplo, de tortura, Estados Unidos estaba en contra de la tortura hasta antes del 9/11, pero a partir del 9/11, cuando empiezan a detener a todas esas personas probablemente relacionadas con las cuestiones de terrorismo contra Estados Unidos, entonces reetiqueta el tema de la tortura y entonces hoy lo determinan como una técnica de investigación para no ser responsable en cortes internacionales. bueno, que además ahí no hay corte internacional que valga para ese poderoso país, ¿verdad? No hay corte Algo así internacional. parece, Así algo es. así parece. Sí, también le quería comentar, dice que además hay muchas cosas históricas que tal vez algún día, otro día, no, ahorita comentemos. Por lo de las cartas, ahorita que nos hablaba de carta magna, magna carta, Magna de Carta. 1215, Ujú. en donde del rey Juan sin tierra, ¿no? Dice Exactamente, que Juan Sin son Tierra. cartas, porque a veces las personas dirán por qué se les llama Carta Magna, por ejemplo, la Constitución de México, la Constitución Política de México. ¿Por qué se les llama Carta Magna? Porque pues son los privilegios que mediante cartas Eh, emitían pues los reyes ujú, ujú. durante la Edad Media, concediendo graciosamente, ¿verdad?, derechos y privilegios, porque en ellos recaía realmente en los reyes la soberanía. Ya después hubo otro traslado del concepto de soberanía. Bueno, ya lo platicaremos en otra ocasión, si así lo tiene bien, Claro que sí, doctora, y por esperemos también supuesto. que puedan sugerir a la gente que los escuche, puede sugerir los temas y por dónde vamos también para que, pues ahora sí, para que tener alguna orientación. Si bien es una cuestión teórica, práctica la que vemos, y bueno, tiene y ya está hecho, pues también pueden sugerir. Gracias. Claro que sí, doctor. Gracias a Doctora, usted. que esté Linda muy bien, tarde. quedan sus órdenes. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos Adiós. pronto. Hasta luego todos. Bye bye.